Bien, pues para pintar el caracol lo que vamos a necesitar es, o bien, si tenéis por casa pintura acrílica o témpera, como veis aquí en un platito eché los colores primarios. Un poco de azul, un poco de amarillo, un poco de magenta y el blanco y el negro para que podamos hacer todas las mezclas. Bien, si no tenéis témpera o acrílico, como os dije en el primer vídeo, podéis utilizar pintura casera más líquida o pintura de dedos, lo que pasa que va a cubrir muchísimo menos. Una vez que el caracol está seco, si tenéis rotuladores también podríais utilizar los rotuladores o las ceras y luego se le puede dar una capita de barniz, o bien, si os gusta, también podéis forrarlo con diferentes papeles de colores. Con el mismo engrudo que hemos hecho, como hemos hecho antes, pues iríais pegando las tiras de color, recortando de revistas que os gusten, alguna foto, podéis hacer algún tipo de relleno con las diferentes revistas. Bien, pues vamos a hacer las mezclas para poder pintar el caracol. Yo le voy a pintar la parte del cuerpo de color verde. Entonces, para conseguir el verde, lo único que tenemos que hacer, voy a coger un poquito de agua, necesitamos los pinceles también, un vasito con agua para ir diluyendo un poquito más la pintura. Entonces cogemos un poquito de azul y un poquito de amarillo y ya tenemos un verde. Cuanto más azul, más oscuro, y cuanto más amarillo, más claro. Podemos tener siempre varias mezclas en la paleta por si queremos dar más o menos color de uno, pues siempre tendremos un verde intermedio, un verde más clarito y un verde más oscuro. A mí me gusta este verde. Así, un pelín más clarito. Y voy a pintar todo el cuerpo del caracol. Yo lo he dejado así, con este efecto, que aunque se noten un poquito las arrugas del papel, pues queda bastante bien. Si queréis, también podéis darle más capas, esperar a que se quede todo y se podría lijar con una lija. Le vais dando con la lija y el resultado va a ser más fino. Entonces podemos darle más capas hasta que se endurezca bien y después pasarle la lija para que nos queden mucho más finos, sin arruguitas. Pero bueno, así nos sirve perfectamente. Vamos rellenando todo. Voy a pegar aquí. Y vamos escogiendo los colores y lo vamos pintando. Bien. Seguimos rellenando. Y ahora os enseñaré el resultado. Hola de nuevo, peques. Como veis, ya tenemos nuestro caracol terminado. Lo he coloreado de verde y lila y le he puesto unos puntitos en la concha. Bien. Como veis, ha quedado muy chulo y es muy sencillito. Podéis enseñarme vuestros animalitos, lo que decidéis hacer. Y para la siguiente sesión vamos a hacer un teatro de sombras. Vais a necesitar cartulinas,
lápices de colores, ceras o lo que encontréis por casa. Si pueden ser cartulinas de algún color también sirve. Buscar los materiales y en el vídeo siguiente os voy comentando cómo se realiza la actividad. Me alegro de poder saludaros y espero veros pronto. Un besiño.